Buenos días, profesor Wilmar. Mi equipo de trabajo vamos a presentar la actividad número 2 de Filosofía del Derecho. Tiene que ver con la autoridad y violencia. Mi equipo está integrado por mis compañeros Jaime Andrés Narváez Ortega, Anderson Yesid Nazar de Ayala, Daniela Fernanda Bermúdez Ortiz y quien les habla, Camila Viviana Moreno Chamorro. Somos de la sede de Ipiales, Nariño, de la Facultad de Derecho, en modalidad virtual. A continuación, mi compañero Andrés les va a dar una introducción sobre el tema. Buenos días, profesor Wilmar. Continuando con lo que decía mi compañera, vamos a hacer una introducción. Quien le habla, mi nombre es Jaime Andrés Narváez, entonces voy a hacer una pequeña introducción. Para empezar con este tema es necesario hablar del autor del texto que vamos a tratar, y es el señor Friedrich Engels, que nació en Bremen, un distrito alemán, en 1820 y falleció en Londres en 1895. Aspectos a resaltar de la vida de Engels es que era el hijo de un empresario textil en Manchester, donde se dio el corazón de la revolución industrial. Otro punto a destacar, que él, a pesar de ser de origen burgués, se convirtió en un crítico del capitalismo y teórico socialista. Lo más destacable de este señor fue las colaboraciones con Karl Marx, con quien coescribió obras influyentes como El Manifiesto y la ideología alemana. Y de sus aportes más grandes fue el apoyo financiero que hizo a Karl Marx en esta época, permitiéndole concentrarse en escribir su obra más grande, que es El Capital, que es un libro de análisis crítico del sistema capitalista. Nuevamente repitiéndole, es el autor del libro de la autoridad, el cual vamos a tratar en esta presentación. Continuando con el tema, el texto del libro inicia planteándonos el inicio de la revolución industrial. ¿A qué se debe la revolución industrial? Es cuando se da el cambio de la maquinaria de cómo funcionaba comúnmente por máquinas de vapor. Entonces, por ejemplo, él nos habla de los vehículos que en aquel entonces funcionaban con manivela. Para trayectos largos ahora son reemplazados por el ferrocarril, que funciona a vapor. En el caso de los barcos pequeños, eran veleros, es decir, funcionaban simplemente con el empuje del viento y sus velas. Son reemplazados también por los barcos a vapor. Inclusive en el área de la agricultura también se reemplaza la maquinaria utilizada para el propósito de sembrar y cosechar. En aquel tiempo eran utilizados los arados, que se jalaban por el ganado, y estos son reemplazados también por el tractor a vapor. Con este tema nos hace un preámbulo del tema que vamos a tratar. Bueno, ya entrando en el tema concreto del libro del señor Engels, que se titula La autoridad, él nos plantea tres ejemplos muy específicos, que son la fábrica de hilado del algodón, el ferrocarril y un barco en alta mar. Empezando con lo de la fábrica de hilado de algodón, se nos plantea que antes del algodón convertirse en hilo, necesita de 6 diferentes operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que desde aquí empezamos con el tema de lo que es la autoridad y la subordinación. ¿Por qué? Porque se requiere una persona que se haga cargo de designar tareas, como lo vemos aquí, como por ejemplo hora señalada para los horarios de trabajo. También en la cuestión de producción se necesita alguien que asigne tareas, ya serían los subordinados que van a cumplir esas tareas. Entonces desde aquí empezamos a tratar lo que es el tema, la autoridad y la subordinación. Entonces, si yo en una empresa tengo a alguien
designo a alguien para que haga un trabajo, yo sería su autoridad y él sería mi subordinado, todo con el fin de cumplir una encomienda, un proceso, un trabajo. ¿Cuál va a ser aquí? El del hilar el algodón. Van a ser 6 diferentes operaciones con personal diferente, en lugares diferentes, lo menciona el texto, en 6 naves diferentes se hacían. Hay una frase aquí que nos llama mucho la atención que dice: querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma. ¿A qué hace referencia con esta frase? Que si nosotros quitamos en ese tiempo lo que era la maquinaria a vapor con cual se producía más materia prima, sería volver a la trueca, que esto era el hilado a mano, como vemos la imagen ahí. Entonces es una frase que nos pone a reflexionar un poquito sobre querer abolir la autoridad en la industria. Tomando como segundo ejemplo tenemos la parte del ferrocarril. Entonces aquí también vemos la parte de autoridad y subordinados, porque aquí necesitamos la cooperación de varios individuos para poner a trabajar el ferrocarril. Es una tarea de precisión. Entonces dice: ¿qué pasaría si se aboliese la autoridad de los empleados del ferrocarril sobre los señores viajeros? Vamos nuevamente con lo que definimos como autoridad. Si no hay una persona que tenga la autoridad para decir, un ejemplo, los horarios de salida del tren van a ser a las 7 de la mañana en aquel tiempo, pongámoslo así, y luego va a ser al mediodía. Si no hubiera autoridad del personal que trabaja en el ferrocarril sobre los viajeros dirían: no, yo quiero salir, por decir, a las 8, porque no todos van a tener las mismas necesidades. Más adelante vamos a ver cómo se explica eso con un tipo de autoridad flexible, que en el tiempo de hoy lo podríamos comparar con que las empresas de transporte generen diferentes horarios de salida, ya sea en vuelos o en transporte terrestre o en transporte marítimo. Finalmente, nos aborda el tema de un ejemplo con un barco en alta mar, que es el ejemplo más claro de autoridad. ¿Y por qué? Porque al ser algo tan complejo, la vida de cada uno de los trabajadores depende de la obediencia instantánea o absoluta a la voluntad de un solo, a una autoridad general, en este caso digamos que es el capitán. ¿Por qué es tan importante en este ejemplo la autoridad? Porque si no hay obediencia instantánea, la falla de un solo trabajador puede costar la vida de todos. Entonces cada uno está en un punto de trabajo específico y debe de cumplirlo a cabalidad, como lo dice su jefe, en este caso el capitán. Hay una frase aquí que nos llamó la atención, que dice que los argumentos de los antiautoritarios se trata de que nosotros demos al delegado una autoridad, sino un encargo. En palabras más, palabras menos. En cuanto a esta frase, él nos habla de que si le delegamos a alguien para hacer algo, no nos vamos a sentir como si fuera autoridad, pero en realidad viene siendo lo mismo. Si alguien me delega a mí y yo soy su subordinado, simplemente es autoridad. Nosotros como grupo somos estudiantes de Derecho de la ciudad de Ipiales, con sede en esta ciudad de la Universidad Iberoamericana. Entonces, para que el tema quede como un poquito más claro, lo que hicimos fue abordar un tema cotidiano para hacer una comparación entre lo que nos propone el libro en sus ejemplos con el ejemplo cotidiano nuestro que vamos a hacer. El ejemplo que nosotros vamos a tomar es el de un colegio, y en este ejemplo vamos a hacer un paralelo o comparación entre lo que aborda el escritor con sus ejemplos de la fábrica de hilado, algodón, ferrocarril o el barco, con un ejemplo cotidiano, que en este caso sería el colegio. A continuación los dejo con mis compañeros, quienes van a seguir con la presentación. Ahora vamos a explicar la defensa de la autoridad estricta en base al texto escrito que nos da Engels, en base también en un ejemplo cotidiano
de nuestra vida. En el texto escrito hemos tomado el ejemplo de la fábrica de hilado de algodón. ¿Cómo se refleja la defensa de autoridad estricta aquí? Ya que en esta fábrica hay un jefe, coloca cumplimientos de horarios, donde los obreros deben de tener unas horas exactas y específicas donde inicia el trabajo y termina el trabajo. Igual la producción, se debe cumplir una producción durante las horas de trabajo de manera obligatoria. Puede haber eventualidades. Un ejemplo de aquí de la fábrica de hilado es que se enfermó un obrero. Entonces la autoridad estricta, que sería el jefe, tiene que asignarle las obligaciones de ese obrero que no pudo asistir por cualquier circunstancia a otro empleado, en donde éste debe de cumplir tal cual lo que le mande la autoridad. Ahora nos basamos en un ejemplo cotidiano. Mi grupo de trabajo hemos elegido el colegio. Aquí la figura de autoridad en un colegio es el rector, teniendo en cuenta que nuestra ciudad de Ipiales es una ciudad donde todavía está chapada la antigua, en donde hay una conexión muy íntima de la religión en la educación, a diferencia de Bogotá, que ya es un poco más, se podría decir, como liberal, ¿no? Acá en los colegios hay una materia de religión en donde antes sí o sí no había libertad de culto. Uno como estudiante tenía que asistir a estas clases de religión. La figura, que es la figura de autoridad del rector, debe de hacer cumplir unas normas, un manual que se crea en cada colegio. No hay un libre desarrollo de personalidad. Es decir, que aquí los hombres tienen que ir tenían que ir con su cabellito corto, sin aretes, con su uniforme bien presentado. Las mujeres igual, todos los colegios de aquí de Ipiales son el uniforme con faldas. Las faldas tienen que ir de la rodilla hacia abajo. Y esto es lo que hace el rector, hacer cumplir la norma, que todos los estudiantes vayan tal cual como está estipulado en el manual del colegio. Continuamos con la defensa de la autoridad flexible. Del texto escrito hemos elegido el ejemplo del ferrocarril. Aquí hay una pregunta muy importante, que es esta. ¿Qué pasaría si se aboliese la autoridad de los empleados del ferrocarril sobre los señores viajeros? En esto, como autoridad flexible, nos dice que la empresa de ferrocarril, un ejemplo, tiene un único horario de salida de viaje, digamos que es a las 7 de la mañana. Va a haber viajeros que pueden asistir a su viaje a las 10, 12 o a una hora distinta a la que ellos estipulan su horario de salida. Como autoridad flexible, ellos deberían de implementar varios horarios de salida de tren durante el día. Esto con el fin de que todos los viajeros puedan acceder a su viaje y no tener que estar en el horario que ellos estipulan simplemente a las 7 de la mañana. Ya como autoridad flexible, ellos implementan los horarios y así es como los viajeros pueden acceder más a sus viajes. Ahora, con el ejemplo que habíamos tomado cotidiano sobre el colegio, igual la pregunta importante aquí es ¿qué permite el colegio? Antes, años muy atrás, en los colegios no se permitían las mujeres en estado de embarazo.
estudiantes embarazadas perdían su cupo, no los dejaban ingresar a clases, tenían que dedicarse a las actividades del hogar. Pero ahora ya no hay esa discriminación, se puede decir. Ya las personas pueden, si es una mujer, si está embarazada, no importa si es colegio, si es universidad, tiene el derecho a su educación. Aquí, en lo cotidiano, como autoridad flexible, hay una garantía de derechos. Otro ejemplo es que, como le mencionaba, no había libre desarrollo de personalidad. Los hombres con cabello corto, sin aretes, las mujeres con su falda de las rodillas hacia abajo. Ahora, como autoridad flexible, los hombres ya pueden tener su cabello largo, sus aretes. Las mujeres, hay colegios ya donde aceptan con las faldas, puede ser un poquito más arriba de la rodilla. Ya les permiten utilizar chaquetas o chamarras adicionales a los del colegio. También ya hay un libre culto en los colegios, en donde la materia de religión ya no es obligatorio verla. Ya si una persona se considera ateo o de otra religión, ya tiene su derecho, ¿no? A no asistir a su clase de religión, ya no es obligatorio. Aquí también otro ejemplo es que ahora ya hay la diversidad sexual. Como lo habíamos visto antes, era prohibido o tener una relación, una mujer con su mismo sexo, un hombre con su mismo sexo. Ahora ya hay esa libertad de diversidad sexual, ya hay enfoque diferencial. Continuando con lo ya expuesto por mis compañeros, quien les habla, Anderson Nazate, continúo con la defensa del subordinado que obedece a la autoridad o revolucionario. Contextualización histórica. En el texto se argumenta que la autoridad no solo es imbatible en la estructura social actual, sino en la sociedad organizada. La revolución social, que busca un cambio radical en la estructura socioeconómica, inevitablemente tendrá que lidiar con cuestiones de autoridad en su implementación y funcionamiento. En el ejemplo que tomamos acerca del colegio, se daría como un estudiante revolucionario que acepta que hay una autoridad que se basa en un manual de convivencia, más sin embargo hace valer sus derechos y él se da a entender que la autoridad está, pero también tiene los derechos para poder estar dentro de la norma. Entonces, ese sería como un subordinado revolucionario que acepta que hay autoridad, pero él hace valer sus derechos. Un ejemplo claro es que un estudiante que pertenezca a una institución educativa quiera llevar su corte de cabello como él se sienta bien, con el derecho de la libre expresión y no como se rige en el manual que tiene la institución. Defensa del subordinado obediente. En este caso es una persona que está estudiando y se acoge a sus reglas, a la autoridad y a lo que está escrito en el manual de convivencia. En pocas palabras y por decirlo así, él sabe que está en la institución, que tiene reglas y si no le gusta, él es consciente que se tienen que cumplir. Acá él sabe que existe la autoridad y que él se acoge a las normas para poder pertenecer o para estar dentro de la institución, y deja de un lado sus creencias o su forma de libre expresarse, de vestirse. Entonces un ejemplo claro es que él hace parte de la institución y acepta llevar un uniforme para distinguirse de qué institución es. A continuación, mi compañera sigue con el tema. Bueno, mi nombre es Daniela Bermúdez Ortiz y continuando con el punto anterior llegamos a este punto, defensa y descripción de la autoridad ideal. Definición de autoridad ideal. La autoridad ideal se basa en una estructura donde la autoridad es ejercida de manera que facilita la cooperación y el bienestar común.
No se trata de una imposición arbitraria, sino de una dirección que busca el equilibrio y la equidad. Características de autoridad ideal: transparente y justa. La autoridad debe ser clara en sus objetivos y criterios y debe aplicarse de manera equitativa. Responsable: los líderes deben rendir cuentas por sus decisiones y acciones. Participativa: idealmente la autoridad debe permitir una participación activa de los subordinados en la toma de decisiones. Adaptable: la autoridad debe ser flexible para adaptarse a las necesidades cambiantes y a la evolución de la sociedad. Ejemplos prácticos: ofrece ejemplos de sistema o instituciones donde la autoridad se ejerce de manera ideal. Puede mencionar casos de cooperativas, comunidades o sistemas democráticos, participativos donde la autoridad y la participación se equilibran efectivamente. Críticas constructivas a la autoridad. Acepta que, aunque la autoridad ideal es el objetivo en la práctica, siempre hay desafíos y áreas de mejora. Fomenta una visión crítica, constructiva, que busca la mejora continua en la implementación de la autoridad. Estas guías pueden ayudarse a estructurar una argumentación sólida sobre la autoridad y la subordinación, considerando tanto el contexto histórico como las necesidades prácticas en la sociedad organizada. ¿Cómo debe de ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? La relación entre una autoridad y sus subordinados debe caracterizarse por: primero, respeto mutuo. La autoridad debe tratar a sus subordinados con dignidad y consideración y viceversa. Segundo, comunicación clara. Es crucial mantener líneas de comunicación abiertas y transparentes para evitar malentendidos y fomentar la confianza. Tercero, liderazgo efectivo. La autoridad debe guiar, motivar e inspirar a sus subordinados hacia los objetivos comunes. Profesionalismo: mantener una relación profesional, evitando favoritismos o conflictos personales. Quinto, empatía: comprender las necesidades y desafíos de los subordinados, mostrando apoyo cuando sea necesario. Sexto, reconocimiento: valorar y reconocer el buen desempeño y los logros de los subordinados. Séptimo, delegación adecuada: confiar en las habilidades de los subordinados, asignando responsabilidades acorde a sus capacidades. Octavo, desarrollo profesional: fomentar el crecimiento y aprendizaje de los subordinados. Noveno, equidad y justicia: tratar a todos los subordinados de manera justa e imparcial. Establecimiento de límites claros: definir roles y expectativas de manera precisa para evitar confusiones. Conclusiones. Conocemos la tensión entre la autonomía y el principio de autoridad en la circunstancia de la sociedad industrial, particularmente en el marco de una posible revolución francesa. El autor argumenta que había una división en el trabajo, la cual era necesaria: una autoridad, alguien que tome decisiones y coordine las acciones de los demás. El autor asegura que la autoridad no es mala, sino necesaria para cualquier organización social. La autoridad no es incompatible con la autonomía, fácilmente pueden coexistir las dos.